Bueno, retomamos nuestro repaso de la unidad número 2, en realidad de las teorías del consenso y del conflicto de la unidad número 2, porque son las que entran en el parcial y entonces es lo que vamos a repasar en estos 3 videos. En el primero ya vimos las diferencias generales entre lo que son los paradigmas que encierran las teorías del consenso y las del conflicto, y ahora nos vamos a centrar en las teorías del consenso. Vamos a ver las 3 corrientes que están dentro de estas teorías: el funcionalismo tecnológico, la teoría del capital humano y la pedagogía por objetivos. Habrán visto que cambiamos el formato como para que me puedan ver, y es una lástima que yo no los pueda ver a ustedes. O sea, la verdad que a nosotros dar clase así nos parece bastante extraño también, y uno tendría que imaginar todo el tiempo que detrás de la pantalla están ustedes sentados tomando notas y por ahí levantando la mano y haciendo preguntas. Bueno, volvamos a la teoría, la primera de todas las que vamos a desarrollar, que es la teoría del funcionalismo tecnológico. Si ven que miro para un costadito es porque tengo el power de la clase para ir viendo y analizando y explicando estos conceptos. Como les decía, primero, funcionalismo tecnológico. Ojo, acá hay una alerta. Es una teoría que parte, obviamente, de las teorías del consenso. Tiene, por supuesto, las bases en el positivismo y en las ideas de Durkheim, pero es una teoría que se desarrolla en 1950. También cuidado con el concepto de tecnológico. Funcionalismo tecnológico no tiene nada que ver con las tecnologías y mucho menos con las nuevas tecnologías. El funcionalismo tecnológico tiene un representante, un autor muy importante, que es Talcott Parsons, que es el que podemos reconocer como el autor fundamental de esta teoría, que es un sociólogo, fue un sociólogo y un antropólogo estadounidense que nació en 1902 y murió en 1979. ¿Qué dice de para qué sirve la escuela la teoría del funcionalismo tecnológico? Para esta teoría, que es bien del optimismo pedagógico, la escuela sirve para transmitir valores y para transmitir normas, y las transmite más allá de la familia. Es decir, que no importa en qué situación esté el niño que ingresa a la escuela, no importa cuáles sean los valores y las normas que le transmite su familia, porque en la escuela va a recibir una educación que le va a permitir adquirir todas las normas y los valores que la sociedad, esta sociedad armónica, necesita y comparte. Y además va por más, dice, la escuela va a servir para diferenciar a los alumnos según sus logros escolares y les va a atribuir un rol social. Y eso es lo que vamos a analizar. Primero pensemos que parten de un supuesto que es fundamental, y es entender que la escuela recibe a todos y a todos los trata por igual. A todos les da las mismas oportunidades, sin importar el origen social, de dónde vengan, de qué familia, de qué barrios, si son pobres, si son ricos. Parten de ese supuesto. Y por otro lado parten de otro supuesto, que es que quienes van a tener éxito en la escuela van a ser aquellos que, por un lado, sean capaces, sean inteligentes. Esta es una teoría que generó la medición de la inteligencia y el uso de test de inteligencia adentro de las escuelas. Otra cuestión es que para tener éxito en la escuela, para que le vaya bien a un niño, a un joven o a un adulto, para que le vaya bien dentro del sistema educativo, es necesario que haga méritos. Acá viene la famosa meritocracia. Esta idea de que es necesario esforzarse, tener
avidez por progresar, hacer las cosas bien. ¿Vieron cuando la maestra le pone al nene, tenés que esforzarte más, tenés que hablar menos en clase, no juegues tanto, le dice a la mamá del nene, ay, lo que pasa es que su hijo juega mucho con el compañerito y no me presta atención? Bueno, esto que le estamos diciendo de diferente manera hace mérito. Y suena seguramente le suena algo muy natural, ¿no? Creo que esta idea de que en la escuela uno tiene que ser capaz, tiene que ser inteligente para ir a la escuela y que además tiene que esforzarse, es algo que nos atraviesa, es algo que lo tenemos ya como internalizado. Por eso es una teoría que generó además mucha política educativa y bueno, y desde el sentido común entendemos que muchas veces se entiende así la función social que debe cumplir la escuela. Pero por otro lado, nos dice Talcott Parsons, la escuela asigna roles. ¿Por qué? Porque las personas cuando ingresan a la escolaridad vienen con roles, a los que él llama roles adscriptos, que son los roles con los que ingresamos a la escuela. Esos roles adscriptos, nos va a decir Talcott Parsons, en la Edad Media eran roles que no se podían modificar, no había escuelas. Entonces, quien era campesino iba a tener hijos que iban a ser campesinos y no había posibilidad de cambiar ese rol. En cambio, con la escuela, quienes ingresan con un rol, a partir de su capacidad y sus méritos, pueden adquirir otros roles. Es decir, que la escuela objetivamente va a decir para qué sirve cada persona, según su inteligencia y sus méritos. Y esto también nos está diciendo otra cosa, la escuela promete la movilidad social ascendente. Si tengo capacidad, si hago méritos y puedo ir avanzando y teniendo éxito en la escuela, al mismo tiempo voy a lograr tener una mejora en mis condiciones de vida y una mejora social en el sentido de poder ascender en la escala social. Como verán, a veces parece bastante convincente esta teoría. Si pensamos además en la práctica educativa, ¿no? Creo que en las clases nosotros los invitamos a pensar en estas cosas. La otra de las corrientes teóricas que están dentro de las teorías del consenso muy importante es la teoría del capital humano, una teoría analizada por economistas, entre ellos Jules, que también para la misma época, porque nació en 1902 y murió en 1998, analiza la función que tiene que cumplir la escuela, pero lo hace desde un punto de vista económico. Y como todo economista, miró varias variables, analizó, cuantificó varias variables para llegar a una conclusión. La conclusión es la siguiente. Analizando los países después de la guerra, los países que rápidamente se acomodaron, vieron que las guerras siempre traen consecuencias económicas. Entonces, cuando empezó a ver que algunos países podían recuperarse y crecer económicamente después de la guerra, dijo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué variable entra en la economía para que estos países puedan crecer y otros países no? Entonces, analizó que además de lo que se llama en economía, los factores clásicos de la economía, tierra, trabajo y capital, había otro factor que hacía que los países crezcan económicamente. Él a ese factor lo llamó capital humano y que tiene que ver con la capacidad de los individuos de tener más instrucción, es decir, de haber pasado más por la escuela, de haberse educado más. Entonces llega a la conclusión que en realidad a la educación no hay que tomarla como un gasto, sino como una inversión. ¿Por qué? Porque si los países desarrollados tienen gente que está más instruida,
entonces los individuos, o sea, las personas con mayor nivel de educación, van a tener, por un lado, mejores trabajos. Y si tienen mejores trabajos, probablemente, o en realidad ellos no lo dicen como probable, sino como un hecho, van a recibir mejores salarios. Ese que escuchan atrás es mi perro, que ladra y ladra y ladra. Así que perdón, pero bueno, no lo puedo callar. Les decía, países más desarrollados, gente más instruida. La gente que tiene mejores trabajos porque está más instruida, se supone que si uno estudió más, le dan un mejor trabajo. También, como tiene un mejor trabajo, va a ganar más dinero, va a tener un mejor salario. ¿Y qué consecuencias trae eso? Y bueno, consecuencias positivas para las personas, por un lado, para sus familias, que van a ver mejorada su situación, inclusive una movilidad social ascendente para el sujeto más instruido con mejor salario. Y además, dice la teoría del capital humano, lo que va a generar es un sustancial crecimiento del Producto Bruto Interno del país. Va a generar crecimiento económico en el país. Como verán también, esta es una teoría que solemos comprar, porque pensemos, todos estamos de acuerdo en que hay que invertir en educación y que son los estados que tienen que invertir en educación, porque el Estado es el que además se va a ver beneficiado. Igual, después las teorías del conflicto nos van a mostrar que tiene sus debilidades también la teoría del capital humano. Por último, dentro de las teorías del consenso, nosotros vamos a analizar lo que es la pedagogía por objetivos. En realidad es una teoría muy ligada a la didáctica, que lo que plantea es que si uno planifica muy bien, planifica a través de objetivos. Hay una taxonomía muy conocida, una clasificación de objetivos que la hace Bloom. Bueno, quienes hemos sido docentes de la escuela primaria, de inicial o hasta de media en otras épocas, hemos tenido que usar esa taxonomía. Esta teoría está pensando en la eficiencia que tiene que tener el sistema. Está pensando que un sistema educativo eficiente es aquel que planifica exhaustivamente todo, desde los niveles más altos hasta el plan de clase. Todo tiene que estar muy planificado. Y cuando digo muy, es además una postura muy técnica. Esto es, si pienso bien los objetivos, los defino, los expreso, a eso le atribuyo actividades, acciones, evaluaciones en función de esa planificación, voy a tener buenos resultados. Es como que la clave en el desarrollo o en el aprendizaje está dada por la planificación minuciosa y exhaustiva. Es como que está desconociendo la otra parte, está hablando de la enseñanza sin pensar qué pasa con los sujetos que están recibiendo esa enseñanza, sin pensar en los alumnos, los estudiantes. Bueno, ¿cuáles serían entonces los cuestionamientos a las teorías del consenso? Creo que básicamente uno es el tema de la igualdad de oportunidades, para que pensemos si todos tenemos las mismas oportunidades de ingresar al sistema educativo, a los distintos niveles del sistema educativo y además de permanecer en el sistema educativo. Es bastante complejo pensar que a la escuela no entran las diferencias sociales. Eso es lo primero que van a decir las teorías del conflicto. Después, con respecto a la teoría del capital humano, el solo hecho de haber estudiado mucho nos garantiza el ascenso social. El solo hecho de haber escalado en el sistema educativo nos permite
o nos asegura, mejor dicho, que vamos a lograr mejores trabajos y mejores salarios. ¿No tiene nada que ver el contexto? ¿No tiene nada que ver lo que pasa en un momento determinado en la historia de un país o del mundo? Pensemos ahora, pensemos en este contexto de pandemia, de recesión. ¿Qué pasa con el que estudió mucho? ¿Recibe realmente los mejores salarios? Pensemos en toda la gente que está trabajando a destajo en el sistema de salud. ¿Son los que realmente reciben los mejores sueldos? Y han estudiado un montón, ¿eh? Bueno, en el próximo video vamos a ver las teorías del conflicto. Gracias.